Hola y bienvenidos. Hoy nos metamos en un tema, un poco resbaladizo, ¿verdad? Lleno de ideas que parece que chocan. Hablamos de la cultura, de leer, del conocimiento. ¿Qué papel juegan hoy? ¿Son la llave del éxito? ¿Algo ya pasado de moda? ¿O algo diferente? Es que hay tanto mensaje por ahí, contradictorio además, que es fácil, perderse un poco. Para intentar, poner un poquito de orden, nos vamos a apoyar en las reflexiones de una fuente que identificamos como R. Harner. Esta persona ha analizado algunos patrones de pensamiento que circulan mucho y que, sinceramente, a menudo son, un poco engañosos sobre estos temas. Así que nuestra misión hoy, si queréis, es examinar a fondo estas ideas que R. Harner pone sobre la mesa. El objetivo es que salgamos de aquí con las cosas un poco más claras y, sobre todo, con más herramientas para afinar nuestro propio criterio. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empezamos con una idea que seguro que os suena, ¿no? Eso de que los ricos de hoy son unos ignorantes y desprecian la cultura. Se oye un montón, y a veces con un tono de «Madre mía, qué tiempos vivimos», como si fuera algo único de ahora. ¿Es así realmente? Pues a ver, lo primero que nos sugiere la perspectiva de R. Harner es que esta imagen de la élite con dinero, pero digamos poca cultura, pues que no es nueva, que va. No es una invención del siglo XXI, ni mucho menos. Si miramos un poco atrás, la historia nos cuenta algo, bastante más matizado. ¿Te refieres a que esto de tener pasta y pasar de los libros o del arte ha pasado siempre? Exactamente. Piensa en los ejemplos que da R. Harner, desde los mercaderes fenicios, que su prioridad era el comercio, obviamente, no la filosofía. O mucho más cerca, los magnates industriales del siglo XIX en Estados Unidos, los famosos varones ladrones. Hicieron fortunas gigantes, pero, su legado no es precisamente el mecenazgo cultural. Es verdad, se les recuerda por los negocios, a veces un poco turbios, más que por sus bibliotecas, sí. Claro. E incluso si idealizamos épocas como el Renacimiento, con los Medici en Florencia, que sí, invirtieron mucho en arte, no hay duda. Pero R. Harner nos recuerda que eran un poco la excepción. Muchos otros ricos de su época eran prácticamente analfabetos, o les interesaba cero el saber académico o las artes. Entiendo. Y R. Harner también menciona a gente más reciente, ¿no? Creo que habla de Rockefeller, de Ford. Sí, son ejemplos muy buenos. John D. Rockefeller, uno de los tipos más ricos de la historia, tenía una educación formal muy básica. Y Henry Ford, que revolucionó la industria, sí, pero era conocido por ser bastante antiintelectual en algunas cosas. Su foco era la producción, la eficiencia, no se iba a poner a debatir sobre Platón, ¿sabes? Entonces, si esto no es nuevo, ¿por qué ahora parece que está por todas partes? ¿Por qué tenemos esa sensación de que los ricos de antes eran más cultos? Ajá. Y aquí es donde R. Harner mete un matiz que me parece clave. Lo fascinante, según su análisis, no es que existan ricos poco interesados en la cultura. Eso, es histórico. La gran diferencia hoy es la visibilidad. Ah. Claro, con las redes sociales, los realities, la exposición mediática que no para, vemos sus vidas, sus gastos, sus opiniones, o la falta de ellas, sobre ciertos temas, a una escala que no tiene nada que ver con antes. O sea que no es que el fenómeno en sí sea nuevo, sino que el altavoz que lo cuenta es ahora gigantesco y está encendido todo el día. Precisamente. Antes, la vida privada de muchos ricos, sobre todo esos que no buscaban esa imagen de mecenas, era eso, privada. Ahora está todo mucho más expuesto. Así que la percepción cambia radicalmente, aunque la realidad de fondo, que siempre ha habido ricos con poco interés cultural, no sea nueva. Es la escala de la exposición lo que ha cambiado todo. Interesante, sí. Cambia el foco de la decadencia a cómo funcionan nuestros medios. Y esto de la percepción me lleva a otro patrón que analiza R. Harner, uno que está muy metido en algunos círculos. Esa afirmación de que solo la lectura te da verdadero conocimiento, como si los libros fueran la única autopista válida hacia la sabiduría. ¿Qué dice R. Harner de esto? Pues aquí R. Harner se pone bastante crítico y también pragmático, diría yo. Nos invita a cuestionar eso de solo. ¿Es realista pensar que hoy, con lo complejo y especializado que es todo, el conocimiento de verdad está solo en leer, literatura clásica o ensayos generales? Suena un poco limitado, ¿no crees? Claro, suena casi a dogma.
¿Y qué ejemplos usa R. Gernhardt para apoyar esta idea? Pone ejemplos muy prácticos, muy de hoy. Imagina un ingeniero especializado en inteligencia artificial. ¿Qué le va a servir más para avanzar en lo suyo? ¿Releer a los filósofos griegos o meterse a fondo con los últimos papers técnicos, cursos online súper específicos, documentación nueva? Hombre, parece bastante obvio, sí. Un médico, igual. No se va a poner al día sobre un tratamiento nuevo leyendo a Aristóteles, por mucho valor que tenga Aristóteles en su contexto, claro. Claro. Un médico necesita devorar revistas científicas, estudios clínicos, ir a congresos. Su conocimiento profesional viene de fuentes muy específicas y que se actualizan rapidísimo. Y no siempre son libros. Y además, R.G. Gardner también valora otros formatos, ¿no? No es solo lo especializado versus los clásicos. Efectivamente, señala que otros medios pueden ser muy eficaces. Piensa en los divulgadores científicos buenos que hay en YouTube, por ejemplo. A veces explican cosas súper complejas, física cuántica, neurociencia, lo que sea, de forma visual, accesible y, para mucha gente, pues más efectiva que un tocho académico. Sí, hay verdaderos cracks de la comunicación científica en vídeo o en podcasts, que llegan a muchísima gente. Por eso, el análisis de Gardner sugiere que el conocimiento hoy es diverso por naturaleza, es multimedia, interactivo, está en redes, cambia a toda velocidad. Decir que solo está en los libros es no pillar cómo funciona el saber en el siglo XXI. Entonces, la advertencia que lanza Gardner es: cuidado con... Una advertencia clave. Hay que tener una dosis sana de escepticismo con cualquiera que te diga así dogmáticamente que solo hay una fuente válida de conocimiento. Y añade un matiz interesante. Sobre todo si esa persona puede tener algún interés, quizá profesional o económico, en que tú creas que su fuente es la única buena. Podría ser un ejemplo, sí. R. Gardner no acusa a nadie en concreto, pero invita a hacerse la pregunta: ¿quién se beneficia de que pensemos que solo su método o su contenido es el camino a la verdad o al éxito? Es una pregunta útil para mantener la perspectiva crítica. Muy pertinente, la verdad. Y hablando de caminos al éxito, esto conecta con el tercer patrón que R. Gardner analiza. Esa idea un poco mítica, ¿no?, de que las élites leen clásicos, mientras las masas se distraen con pantallas, como si leer ciertos libros te diera un pase VIP al estatus, casi a los secretos del poder. Sí, esa idea de que si lees lo mismo que ellos, pues ya estás dentro, o entiendes cómo funciona todo. Según el análisis de R. Gardner, esto es una visión súper simplista. Vamos, casi una fantasía de cómo funcionan de verdad las esferas de influencia y poder. ¿Por qué? A ver, ¿no es bueno leer a los clásicos? A los estoicos, por ejemplo, que se asocia mucho con líderes y gente así. A ver, el valor de leerlos no se niega, claro que no. Lo que R. Gardner cuestiona es que esa lectura sea la clave del acceso o del poder de las élites. Argumenta que la ventaja real de la gente que se mueve en esos círculos está en otras cosas mucho más tangibles y sobre todo menos accesibles para el resto. ¿Factores como cuáles, por ejemplo? Principalmente tres, según lo ve R. Gardner. 1. Información privilegiada. O sea, acceso a datos, análisis, tendencias, antes que nadie o de forma exclusiva. Info que no sale en los libros de filosofía antigua, vamos. 2. Redes de contactos exclusivas. Pertenecer a círculos muy cerrados donde se decide, se hacen alianzas, se comparten oportunidades. El famoso networking, pero a lo bestia. Y 3. Mentores personales de mucho nivel. Guías, consejeros que ya son figuras importantes y te abren puertas concretas. Entiendo. No es lo mismo leer sobre estrategia en un libro que tener una charla privada con un general o un CEO que te cuenta cómo resolvió un problema gordo. Exactamente. R. Gardner pone ejemplos de este acceso diferente. Poder pagarte cursos carísimos y exclusivos en universidades top que no están abiertos a todo el mundo. Ir a conferencias privadas donde se habla del futuro de un sector sin prensa. Seminarios súper selectos con premios Nobel. O simplemente tener el teléfono de gente clave para pedir un consejo o un favor. Nada de eso te lo da leer a Marco Aurelio en tu sofá. Entonces, la idea de que si te compras y lees los mismos libros, que tiene un tipo poderoso en su mesilla, ya juegas en su liga, es bastante ingenua, ¿no? Desde el análisis de R. Gardner, sí, totalmente. Concluye que aunque leer clásicos puede ser genial a nivel personal, y por suerte hoy es bastante accesible para muchos, eso no tiene nada que ver con el acceso real a las redes, a la información confidencial y a las oportunidades que de verdad mueven los hilos en las altas esferas del poder.
ya sea económico o político. La diferencia clave no está en la bibliografía, está en las conexiones y en ese acceso distinto a información y a personas. Queda claro, sí. Esa visión romántica choca con una realidad, bueno, más pragmática. Vale, pasemos al cuarto patrón, que este me parece que tiene miga. Es la figura del crítico de la ignorancia. Esa persona que denuncia la superficialidad, la falta de cultura y que a menudo vemos como alguien que lo hace por principios, de forma desinteresada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, este punto del análisis de R. Harner es quizá el más provocador. Nos invita a mirar qué hay detrás de esa figura del defensor de la cultura. Y la pregunta incómoda que plantea es, oye, esta persona que critica tanto la superficialidad y la búsqueda de atención, ¿no estará jugando exactamente al mismo juego que dice que condena? ¿A qué te refieres con jugar al mismo juego? ¿Cómo? R. Harner sugiere mirar las acciones, no solo lo que dice. Si esta persona usa a tope plataformas digitales como YouTube, redes sociales, para soltar su mensaje, si se esfuerza en tener más suscriptores, más seguidores, si usa títulos atractivos, miniaturas pensadas, SEO, para que le vean más, pues no está de hecho metido de lleno en eso que llaman la economía de la atención que critica. No usa las mismas herramientas del sistema que denuncia. Es una mirada un poco cínica, quizá, pero te hace fijarte en si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sí. Y creo que R. Harner va un paso más allá, con una especie de prueba hipotética, ¿no? Efectivamente, plantea una pregunta clave, casi un experimento mental. Si a esta figura, que se presenta como el faro de la integridad intelectual frente a la vulgaridad comercial, si le llegara una oferta económica muy buena para promocionar algo quizá no 100% alineado con esos principios tan elevados que predica, ¿mantendría su postura crítica o encontraría la forma de justificarlo y aceptarla? Es una pregunta complicada porque pone en duda la motivación real. Sugiere R. Harner que entonces todos son unos hipócritas. No necesariamente que todos lo sean, pero sí que la línea puede ser más fina de lo que parece. Lo que sugiere R. Harner es que la diferencia que vemos entre un intelectual comprometido y un influencer comercial podría no estar tanto en una diferencia real de valores morales profundos, sino en muchos casos simplemente en las oportunidades o la falta de ellas que cada uno ha tenido, ha buscado o ha conseguido aprovechar hasta ese momento. Entiendo. Quizás la diferencia no es de principios inamovibles, sino de precio o de que surja la ocasión. Es una reflexión que te obliga a mirar con más escepticismo las posturas que parecen muy puras. Exacto. Es como decir, aplica ese mismo espíritu crítico que estos personajes piden para los demás, aplícalo también sobre ellos, sobre sus motivaciones y sus estrategias. Muy bien, pues hemos recorrido estos 4 patrones de pensamiento tan comunes que R. Harner identifica. Si tuviéramos que sacar la esencia de su reflexión final, ¿cuál sería? Por un lado, R. Harner insiste en algo que ya hemos tocado. La calidad de la información o del análisis no depende solo del medio. Podemos encontrar documentales brutales o canales de divulgación filosófica, histórica, científica, de un nivelazo en YouTube con más profundidad y rigor que muchos libros publicados que a veces son superficiales o repetitivos. Totalmente. Y partiendo de ahí, el mensaje central que R. Harner quiere dejar es la importancia vital de que cada uno desarrolle su propio criterio crítico. Es fundamental aprender a distinguir, a diferenciar entre alguien que de verdad quiere compartir conocimiento útil, abrirte la mente, hacerte pensar, y alguien que en el fondo está más en construirse y vender una imagen de superioridad intelectual o cultural, a menudo para su propio beneficio. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde está el problema real, según R. Harner? R. Harner argumenta que el problema de fondo no es si la gente lee más o menos, o si prefiere vídeos o podcast a libros. Esos son debates de formato. El problema gordo viene cuando la cultura, el conocimiento o ciertos hábitos culturales se usan no como herramientas para entender mejor el mundo, para conectar con otros, para enriquecerte tú, sino como armas. ¿Armas? ¿En qué sentido? Suena fuerte. Armas para sentirte superior a los demás, para marcar distancias sociales o intelectuales, para juzgar y mirar por encima del hombro a quienes tienen otros intereses, otros gustos, otras formas de aprender o de disfrutar. Cuando la cultura se convierte en un palo para dar a otros o en un pedestal para encerrarte en tu propia complacencia, ahí está el peligro según él. Y por eso la advertencia final que repite R. Harner es: estad alerta. Sí,
Nos recuerda: mucho ojo cuando alguien insiste mucho en que solo hay una forma correcta de saber, un canon cultural válido, o define lo que vale un grupo solo por lo que leen, escuchan o ven. Detrás de esas afirmaciones tan rotundas y excluyentes, advierte R.G. Gardner, a menudo hay intereses personales, de pasta, de estatus, inseguridades muy hondas o simplemente la proyección de las frustraciones de quien habla. Y cierra con una idea muy potente sobre qué tipo de saber buscamos. El conocimiento real, el que de verdad te cambia, es el que te libera, el que te abre la mente a lo complejo que es el mundo y a la diversidad de puntos de vista. No es el que usas para levantar muros y sentirte por encima de nadie. Y la sabiduría de verdad, esa meta que quizá buscamos con el conocimiento, nunca lleva a la arrogancia. Al revés, lleva a la humildad, a reconocer de verdad lo muchísimo que no sabemos. Ha sido un recorrido muy interesante por estas ideas tan metidas en nuestra cabeza. Hemos analizado con lupa, gracias a R.G. Gardner, esas ideas sobre los ricos y la cultura hoy, el supuesto monopolio de los libros, el mito de los clásicos como llave mágica y esa figura a veces ambigua del crítico cultural. Y quizá, como reflexión final, para que cada uno le dé vueltas, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Inspirada en R.G. Gardner. Si aceptamos eso de que la cultura no debería ser un arma para sentirse superior, ¿cómo cambiaría nuestra forma de aprender si pusiéramos por delante la comprensión genuina del mundo, de los demás, de nosotros mismos, en lugar de la simple acumulación de datos, títulos o medallas culturales para enseñar? ¿Qué significaría eso en el día a día, al elegir qué leer, qué ver, qué aprender? Priorizar entender sobre exhibir. Ahí lo dejo. Para pensar, desde luego. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.